La desaparición de Loan Peña, un niño de 5 años el 9 de julio, Corrientes, ha generado un profundo impacto debido a la tragedia y las irregularidades en la investigación. Walter Maciel, ex comisario de la localidad, permanece detenido bajo acusaciones de estar relacionado con el caso. Su abogado defensor, Richard Vallejo, declaró públicamente: Maciel actuó bajo las órdenes del fiscal, quien rechazó varias medidas que él propuso, como detener sospechosos y revisar vehículos. Según Vallejo, estas negativas del fiscal Castillo entorpecieron el avance de las pesquisas. Un punto de gran controversia en la causa es el rol de Laudilina Peña, figura clave en la investigación. El fiscal la mantuvo como testigo, permitiendo que permaneciera en libertad para continuar aportando información. Esta decisión ha generado sospechas, ya que mientras Peña seguía libre, otras personas involucradas fueron arrestadas. Sobre esto, el abogado expresó: la decisión de mantenerla libre abre dudas sobre la estrategia del fiscal y sus verdaderos motivos. Vallejo también cuestionó la falta de formalidad en el manejo del caso, atribuyendo algunos problemas a los recientes cambios en el sistema judicial. Las solicitudes hechas por teléfono no se documentaron adecuadamente, y las grabaciones podrían ser cruciales para esclarecer las actuaciones, señaló. Este caso no solo pone en evidencia la tragedia de la desaparición de un niño, sino también las deficiencias en el sistema judicial que, según Vallejo, dificultaron el desarrollo efectivo de la investigación. Las familias continúan esperando respuestas mientras persisten dudas sobre las decisiones tomadas, los tiempos perdidos y los responsables de los retrasos. Este caso recuerda la urgencia de una respuesta rápida, transparente y coordinada por parte de las autoridades en situaciones tan delicadas. Contradicciones y por supuesto que además circula información sobre Pérez, nosotros algo te lo habíamos contado, que también tiene y responde a situaciones con vínculos importantes tras su recorrido por la Armada. Richard Vallejos es el abogado del comisario Maciel, nuevo abogado después de la salida de Pierri. ¿Qué tal, Vallejo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes a vos y a todos los televidentes. Bien, vos sabés que estos últimos días se empezó a hablar mucho más nuevamente de Laudilina, de Pérez y de Callaba, pero poco del comisario Maciel, más allá de observar que sigue estando en las dudas respecto a por qué llevó adelante la investigación como la llevó, ¿no? Bueno, respecto de esa cuestión, yo ya he manifestado con anterioridad en otros programas. Realmente Maciel siguió las instrucciones del fiscal cuando la investigación se llevaba adelante por la justicia ordinaria, digamos. Ahora, Maciel es quien aparece 2 horas después en el lugar y es quien tendría que haber, en principio, antes del fiscal, por lo menos hacer una alerta a Sofía o pedirla o enviar a los policías a custodiar los autos que van y entran y salen de 9 de julio. Si hubiese hecho eso, se estaría ahorrando muchos dolores de cabeza, ¿no? No. Maciel hizo todas esas cuestiones, las solicitó. Maciel de por sí, el código no le permite a él realizar todas esas cuestiones que usted está planteando. Maciel le solicitó al fiscal. El fiscal fue quien no tomó la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo, y yo creo que el principal culpable, por decirlo de alguna manera, en los problemas que ha existido en la investigación es el fiscal, porque el comisario Maciel desde el minuto 0 que le pide la detención de todas esas personas que estaban ahí, siempre se lo manifestó y el fiscal no quiso hacer lugar. Nos llama mucho la atención lo que nos dice, el doctor Vallejo, no es por no creerle, pero uno sabe que en los pueblos chicos a veces tiene más poder un comisario que un intendente, y que realmente haya solicitado una cantidad de medidas de prueba con un chiquito perdido, medidas de prueba que no sé si necesitaba la autorización del fiscal porque hay un protocolo provincial para la búsqueda de menores, pero llama la atención que para algunas cosas, lo comprometo a que si usted quiere, en honor a la verdad y a respaldar sus dichos, nos haga llegar en algún momento por privado todas esas solicitudes de que quiso revisar autos, cortar la ruta o por lo menos revisar los autos y por ahí no le hayan concedido esa autorización. Ahora, dicho esto, ¿por qué de algunos de los que hoy están, y usted sabe quiénes son los detenidos, se adopta un temperamento y sobre otros no? Por ejemplo, a mí llama la atención porque hay un tratamiento distinto de Laudilina que de Benítez o que de Ramírez o que de Millapi.
¿Cuál es la naturaleza, según los dichos de su cliente, del vínculo que Maciel tenía con Laudelina? No, Maciel no lo conocía a Laudelina. No la conocía. Pero vivían, perdón, doctor, vivían a 100 metros. En un pueblo donde son 15 personas. Maciel no lo conocía a Laudelina. Maciel hacía poco que había llegado a ese lugar como comisario. Eso es verdad. Lo habían designado hacía 3 meses. Bueno, no, porque volviendo a lo otro, me acuerdo ahora, que no lo por conocían. ejemplo, el pueblo se quejaba que era muy duro, que secuestraba motos, para las cuales no sé si tendría órdenes de los fiscales o se cortaba solo, y para otras cosas como la desaparición de un chico, bueno. está esperando de brazo cruzado que un fiscal le diga lo que tiene que hacer. Pero bueno, a ver, esta es una apreciación mía. Mire, le explico. Nosotros tuvimos una reciente modificación en el Código Procesal Penal, es decir, directamente tuvimos un cambio de un sistema mixto, pasamos a un sistema acusatorio. Lo que rige en este nuevo Código de Procedimiento justamente es el informalismo. Y ese es el problema que tenemos nosotros, mejor dicho, la fuerza policial, que no tiene cómo documentar los pedidos, solamente se los hace por teléfono, y en el momento de que estén terminadas las pericias telefónicas, va a saltar a la luz y va a saltar todos los llamados que le ha realizado al comisario Maciel desde el minuto cero, al donde fiscal Castillo. La investigación. Al fiscal Castillo lo llama. Al fiscal Castillo. Y usted me dice que lo llama al fiscal Castillo para pedirle que armar retenes en los alrededores de 9 de julio y no lo atiende. Que le pide revisar autos y no lo atiende. ¿Esa es la dinámica? En el primer momento le solicita la detención de todas las personas que estaban ahí. Sí. Y principalmente le solicitaba la detención de Laudelina, a la cual el fiscal le responde que no, porque Laudelina le servía en ese momento al fiscal, para su investigación le servía como testigo y no como imputada, porque como testigo tiene la obligación de declarar, y ya estando como imputada puede o no declarar, y dependerá de la paso, defensa técnica que lo tenga en ese momento. Doctor, pienso de paso, podría seguir andando Laudelina y podría seguir sin saber, brindando información. Digo porque finalmente quien une todas las piezas es Laudelina, como decía Bobby recién. No le entendí, disculpe. ¿Cómo dijo? Te decía que mientras tanto, mientras no esté detenida, Laudelina la podían seguir investigando. Es una estrategia, por ahí, dejarla caminar. No, es una estrategia del fiscal. Puede serlo, no digo que sea así, pero si no, llama mucho la atención que estuviesen todos detenidos menos Laudelina. Por eso le digo, eso es una cuestión más que nada técnica que suelen utilizar los fiscales en este caso, basándose en el argumento de que si lo citamos como en calidad de imputada y no como testigo, ya en calidad de imputada no tiene la obligación de declarar. En cambio, estando como testigo, a lo mejor nos puede aportar datos como para ir esclareciendo un hecho que se esté investigando. Perfecto. Jorge Alarcón te quiere preguntar. Doctor Vallejo, ¿es cierto lo que usted acaba de decir, que quien conduce la investigación es el fiscal? Y que si la policía no puede, no solamente que aunque quisiera, no puede obrar sin el pedido del fiscal. Ahora bien, su cliente conocía lo que era Corrientes. ¿Usted qué versión tiene de su cliente sobre lo que sucedió? Mire, las hipótesis todavía son bastante amplias, recién en estos momentos se están empezando a dilucidar ciertas cuestiones. Lo que sí tengo en principio ya dado por hecho es que Maciel no participó en ningún aspecto. ¿Pero qué le dijo él de lo que sucedió? Bajo ninguna índole de ningún hecho delictivo. Pero yo le hice otra pregunta, porque es cierto que todavía seguimos buscando. ¿Qué le dijo su cliente que él cree que sucedió? Era el comisario, era el que manejaba toda la zona 9 de julio. Mire, él estuvo muy pocos días bueno, pero ¿qué le dijo él que sucedió? Frente de la investigación. Doctor, ¿tiene una teoría del caso? Me parece que si él, siendo, como dice usted, inocente, debe tener en su cabeza, porque tonto no es, qué pudo haber pasado
habiendo sucedido 5 meses de investigación que él está al tanto, debe tener un panorama de qué pasó. Sí, él tiene el panorama de que todavía no se terminó de hacer muy bien la búsqueda como debería de haberse hecho. Es decir, que si buscan más se encuentran. Y particularmente esta defensa, quien le está hablando, también entiendo que sí. En ese sentido, Loan estaría en la denominada zona cero o muy cerca de la zona de la desaparición. Desde mi punto de vista, sí. Porque el comisario Maciel, de hecho, ha solicitado que se haga el desagote de 2 lagunas muy, muy enormes que están ahí y que no se han llevado o sea, a cabo. Maciel también piensa que Loan podría estar descartado, digámoslo así, lamento la palabra, en una de las lagunas. Desconozco exactamente cuál es la teoría de Maciel respecto del Pero hecho. si pide vaciar 2 lagunas es porque me imagino que debe pensar que están ahí, los restos. Esas fueron en principio las hipótesis de su investigación. Decime, porque Jorge. el trillo, Sí, el decime. trillo el trillo y el rastrillaje de los perros en ese momento los lleva hasta ese lugar, hasta ese. muy cerca de ese lugar. ¿Son las lagunas de Pérez y de Cayaba? No podemos identificar eso en este momento. Doctor Vallejo, le hago una pregunta directa. El intendente, a la semana de lo que sucedió lo de Loan, dijo: acá el problema es el narcotráfico. ¿Maciel conocía que el 9 de julio había un problema de droga, de narcotráfico, de narcomenudeo? Mire, Maciel no tenía cómo conocer. Primero que eso es un delito de índole federal. No, pero como comisario, digo, ¿el narcomenudeo lo conocía o no? Realmente un hecho que esté investigando eso Maciel, realmente desconozco. Lo que sí yo le puedo decir es que en esta causa introducir elementos referidos al narcotráfico, bajo ningún punto de vista, ningún testigo que haya pasado, al menos por esta causa, no ha aportado absolutamente ningún elemento que vincule el narcotráfico con la desaparición del niño. Pero semanas antes la jueza Porcel Peso hizo tremendos allanamientos por el tema del narcotráfico, una persona muy conocida en Corrientes. ¿No hablaba con...? Desconozco esos usted sí, pero su cliente. En ese lugar... Digo, su cliente. ¿Cómo? Claro, sí, en ese lugar. En el lugar ese no, en Goya. En Goya. Lo que pasa es que también un sector o una parte de la organización con vínculos con esa organización habría operado o estaría operando el 9 de julio, estando el comisario como comisario, justamente, mientras el comisario se dedicaba a secuestrar motocicletas, delante de sus narices se vendía droga el 9 de julio. Por lo menos esto es lo que ha quedado claro a partir de las intervenciones relacionadas con el grupo de Maidana, ¿no? Con la gente relacionada con Maidana, que llamativamente uno de ellos termina devolviendo a la zona de Naranjal a uno de los hermanos de Loan al otro día de la desaparición. ¿Cuántas casualidades, ¿no? O sea, efectivamente nos asombran, ¿no? Todas las casualidades que pasan en este caso. En ese caso por ahí, digamos, lamentablemente, lo que usted está diciendo no está reflejado en el expediente, en la Muy causa, bien. porque se ha preguntado en reiteradas oportunidades Sí. por ahí, sobre todo cuando se escucha a personas, a testigos que estuvieron en la televisión, se lo ha citado, y no han aportado ningún elemento que vincule un hecho de narcotráfico con la desaparición del niño, Muy como bien. tampoco hasta hoy en día no tenemos elemento que nos vincule con la trata de personas. Claro. Hoy en día no. Claro. Sí sabemos que al chiquito se lo han llevado. Richard Vallejos, abogado del comisario Maciel, muchas gracias por el contacto y seguimos permanentemente. Gracias. Nosotros nos Un abocamos gusto. a